Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy nos acompaña Silvia Mayer, una vez más, para seguir profundizando en la magnífica devoción de la Divina Misericordia de la mano de Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia, como el mismísimo Señor se lo dijo a ella, una religiosa mística polaca que vivió en la primera parte del siglo XX y que con Juan Pablo II pues pensamos que es la chispa que tiene que preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor manera que prepararnos para la venida de Jesucristo, que va a venir como justo juez, que acogiendo la misericordia de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y estando dispuestos pues debidamente. Así que hoy Santa Faustina, de la mano de Silvia Mayer, nos van a explicar las dos qué es eso del Domingo de la Divina Misericordia. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, Arturo, buenos días. Aquí ya esperando la Semana Santa que pronto se nos vino. Bueno, pues queremos hoy profundizar, por tanto, en esto. ¿Por qué el Señor le manda a Santa Faustina Kowalska que se instituya en la Iglesia el Domingo de la Misericordia? ¿Qué orígenes tiene este domingo, esta devoción? ¿Por qué nos mandó, en definitiva, Dios esta devoción por medio de Santa Faustina y si realmente era necesaria? Bueno, muy buenas preguntas. Claro que era necesaria. Les voy a hacer les voy a dar un poquito también de la teología detrás de la Divina Misericordia y creo que les va a hacer la información muy interesante porque hay cosas que muchas personas no saben de esta devoción. Incluso nos hemos dado cuenta que hay personas que la rechazan, ¿verdad? Precisamente por no tener mucha información, nomás repiten lo que le dice otra persona. La devoción de la Divina Misericordia es la única devoción que Dios Padre nos mandó personalmente a la Iglesia Católica por medio de su Hijo. Los otros santos nos han dado devociones, pero esta viene del Padre y cuando vamos a ver las palabras de la coronilla se reza al Padre Celestial. Entonces es un poquito diferente esta a las otras devociones que tenemos. Como introducción, Arturo, por favor, lee el diario 420. El primer domingo, después de la Pascua de Resurrección, es decir, fiesta de la misericordia del Señor, el corazón me latía de alegría. Pedí a Dios la misericordia para las almas pecadoras. Cuando terminó el oficio y el sacerdote tomó el Santísimo Sacramento para impartir la bendición, súbitamente vi al Señor Jesús, con el mismo aspecto que tiene en esta imagen. El Señor impartió la bendición y los rayos se extendieron sobre todo el mundo. Oí la voz: esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia la obtendrá. Me alegré enormemente de la bondad y de la grandeza de mi Dios. Qué grande Dios, ¿verdad? Te das cuenta aquí, viene de sus entrañas, o sea, y de Dios, ¿verdad? El Dios Padre Celestial que tenemos. Esta devoción procede del Padre Celestial, como les dije ahorita. Vamos a ver un poquito, centrarnos, por ejemplo, en el Hijo Pródigo que somos todos, ¿verdad? Te encargo, por favor, Arturo, que leas Lucas 15, del 11 al 24. La parábola del Hijo Pródigo. Sí. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a celebrar la fiesta. Comenzaron a celebrar la fiesta, ¿no? Entonces, ahí está la fiesta de Divina Misericordia que vamos a hablar ahorita. Entonces, aquí en el hijo pródigo se me hace una cosa hermosa que el padre cuando ve al hijo de lejos, él no espera que llegue el hijo, sino que sale corriendo a buscarlo y a abrazarlo, ¿no? Sí. Luego que hablemos de la teología detrás de la imagen, les voy a explicar es exactamente lo que pasa con la imagen, o sea que Jesús, hay varias imágenes que luego vamos a comentar, ¿no? La original es donde tiene atrás de Jesús negro y luego él sale de la oscuridad porque está entrando a la oscuridad de nosotros para salirnos a buscar. Es lo que está haciendo en la imagen esa. Él nos sale a buscar a nosotros, así como a los hijos pródigos con este padre, ¿no? Los elementos de la Divina Misericordia nos dan oportunidad para crecer en confianza y estar mejor dispuestos para recibir la misericordia de Dios. O sea, que todas los devociones trabajan juntas con esta. Son 5. La fiesta de Divina Misericordia, la cual celebramos el domingo después de resurrección. La imagen de la Divina Misericordia dada a Santa Faustina por nuestro Señor. La novena de la Divina Misericordia que comenzamos el Viernes Santo. Y la hora de las 3 de la tarde. Entonces son devociones que van con esta y todas nos ayudan en diferente manera. Por eso se usan todas en conjunto para que crezamos en confianza hasta el Padre y amor más que nada, ¿no? Entonces, todas juntas nos hacen disponible para recibir las gracias para nuestra conversión. Acuérdense, esa palabra muy importante es conversión. Cuando hablemos ahorita un poco del Sagrado Corazón, esa fue reparación. Esta es de conversión. En esta manera quiere Dios, por medio de Santa Faustina, prepararnos para su segunda venida. Dios está viendo que el mundo aún está, pues, un poco lejos, ¿verdad?, de su Padre Celestial. El día que fallezcamos y nos vayamos al cielo con el favor de Dios, vamos a ir a conocer a nuestros Padres Celestiales como la Virgen y nuestro Padre, ¿no? Así como una joven o un joven invita a la novia a que conozca a la familia, quieres que vaya la novia bien puestecita o el novio también, y así nos quiere llevar él también a conocer a sus padres, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar en la fiesta de la Divina Misericordia que celebramos el domingo, la misericordia y la teología detrás de la misma. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita me preguntaste que si era necesaria. Las madres saben lo que necesitan sus hijos con el puro llanto. Incluso cada llanto es diferente a diferentes horas del día o de la noche, ¿verdad? Asimismo, la Madre Iglesia instituye días festivos de acuerdo con las necesidades de sus hijos, o sea, los fieles, por ejemplo. Instituye fiestas, por ejemplo, para fortalecernos frente a algún peligro, para protegerlos de la herejía, para darles una bendición divina, para animarlos a aceptar un misterio de la fe, o para ponerle énfasis a un aspecto de nuestra fe. A continuación presento 2 ejemplos de fiestas que fueron instituidas en el calendario católico para el bien de los feligreses. En el siglo XIII, nuestro Señor se le apareció a Santa Juliana, una monja agustina en Bélgica. Santa Juliana le dijo a su director espiritual, el padre Jacques Pantaleon, de quien tuvo mucho apoyo, ¿no? Luego le creyó y tuvo mucho apoyo de él. Este sacerdote se convirtió en el Papa Urbano IV. La fiesta del Corpus Christi se estableció un 11 de agosto de 1264, 6 semanas antes del fallecimiento del Papa Urbano IV, el 2 de octubre de 1264. Aquí ya estamos empezando a ver cómo estaba trabajando Dios por medio de este sacerdote que se hizo Papa, al igual de Santa Faustina cuando la empezó a apoyar Caro Wojtyła. Claro que ya no estaba, pero Caro Wojtyła se convirtió en el Papa II y Juan Pablo II, y él fue el que siguió con la fiesta, ¿no? Entonces, ahí se ve la mano de Dios en los dos ejemplos, ¿no? Nuestro Señor pidió
que se instituyera la fiesta de Corpus Christi, o sea, cuerpo de Cristo, debido a la irreverencia e indiferencia al Santísimo Sacramento, lo mismo que estamos viendo ahorita. Esta fiesta, con sus procesiones solemnes, atrajo a los hombres a rendir homenaje público a Cristo en el Santísimo Sacramento. El Papa Urbano IV encargó a su amigo Santo Tomás de Aquino, después santo y doctor de la Iglesia, que escribiera el oficio que hoy utilizamos para la exposición El reposo del Santísimo. Quería nomás ponerles un pedacito de la pieza que me gusta mucho cuando está en el Santísimo. Mucha gente no sabía el origen que venía de Santo Tomás de Aquino. Esta se llama O Salutaris Hostia. O salutaris hostia, receli pandis hostium, bella remunt hostilia, lagomer Esa es una de las fiestas hermosas que nos dejó San Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, había algo en la iglesia que se llamaba el jansenismo, así se pronuncia. Jansenismo, sí. Esto no permitía que Dios fuera visto como un padre amoroso, sino que era un padre duro y que quería castigar, ¿verdad? Entonces, sí, la moral era excesiva y los confesores eran muy rigurosos y regañaban a los penitentes. Sí. Entonces, la devoción del corazón sagrado de Jesús llegó en una época en que los hombres estaban oprimidos por la triste y severidad del jansenismo, que enfrió los corazones y los aisló más del amor de Dios, ¿no? Sí. En lugar de correr hacia Dios, huían de Él. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Se les olvidó que el corazón de nuestro Señor ardía por amor hacia ellos y Jesús tuvo que hacer algo para demostrarle al mundo cuánto amor tenía hacia nosotros, ¿no? Entonces, en 1673, ya pues la gente estaba un poquito enfriándose un poco cuando se trataba del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, a una monja de la Visitación, Santa María Margarita, que también fue conocida como el apóstol del Sagrado Corazón, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús en que él le dice: he aquí el corazón que ha amado tanto al hombre, consumiéndose para dar testimonio de su amor. A cambio, recibo ingratitud, irreverencia, frialdad y desprecio por mi sacramento de amor. Aquí se parecen las palabras de Santa Margarita a algo que dijo también Santa Faustina. Por favor, te encargo el diario 80. Oh, ¿quién comprenderá tu amor y tu misericordia insondable hacia nosotros? Oh, prisionero del amor, encierro mi pobre corazón en este tabernáculo para adorarte sin cesar día y noche. Oh Jesús, te consolaré por todas las ingratitudes, por las blasfemias, por la tibieza, por el odio de los impíos, por los sacrilegios. Oh Jesús, deseo arder como víctima pura y anonadada delante del trono de tu escondite. Te ruego incesantemente por los pecadores agonizantes. Podemos ver aquí cosas similares que escribieron las dos, ¿verdad? Entonces, cuando llegó nuestro Señor, misericordiosa Faustina, se estaba volviendo a enfriar este concepto que la gente tenía de que Dios era un Dios amoroso, ¿verdad? Entonces, ambas devociones las instituyó la Iglesia para fortalecer a los fieles en el amor de Dios de diferente manera. Después de todo, la sangre y el agua salieron del Sagrado Corazón. El problema realmente no es lo que la gente percibe que es la devoción del Sagrado Corazón. El principal propósito de esta devoción del Sagrado Corazón fue la reparación,
al Sagrado Corazón de Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, esta devoción de la Divina Misericordia es la devoción de Dios Padre Celestial hacia el Hijo de Él. En el año 1935, Santa Faustina tuvo una visión de un ángel enviado por Dios para castigar la tierra. Estremecida por esta señal de la ira divina, empezó a rezar pidiendo misericordia, pero se daba cuenta ella que sus oraciones no estaban haciendo nada. Entonces, fue cuando oyó ella la Santísima Trinidad y sintió el poder de la gracia de Jesús dentro de su alma. Al mismo tiempo, una voz interior le enseñó a Santa Faustina a orar la siguiente oración, que son las palabras de la Divina Misericordia Coronilla. Y ahora fíjense a quién se le reza. No se le está rezando a Jesús, se le está rezando al Padre Eterno. Te encargo, Arturo 475. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sí. El propósito principal de la Divina Misericordia no es la reparación, como dije. Podríamos decir que es la devoción de Dios Padre hacia sus hijos, mientras que la devoción del corazón del Sagrado Corazón es nuestra devoción hacia el Hijo del Padre. No existe ninguna competencia, como hay personas que dicen que estamos tratando de reemplazar una devoción por otra, ¿no? Son totalmente distintas las dos. Veamos lo que dice Jesús a Santa Faustina. Fíjense que Jesús le otorga toda importancia a su Padre. Esto viene de la novena de la Divina Misericordia que Jesús ordenó escribir a Santa Faustina, que se hace antes de la fiesta de Divina Misericordia. Te encargo, Arturo, 1209, por favor. Has dicho antes que es la devoción del padre a los hijos, no lo he entendido bien, o de los hijos, o sea, no lo he entendido como lo has explicado. ¿La devoción de la Divina Misericordia es la devoción del padre a los hijos, has dicho? Sí, la Sagrado Corazón es nuestra devoción al corazón de Jesús. Pero aquí estamos viendo que esta devoción es del Padre hacia sus hijos, por eso nos dio la misericordia. Ya, es como el padre del hijo pródigo que nos llama a través de los méritos de Jesús para que vayamos a él, ¿no? Exactamente. Vale, te leo entonces el 1209. Sí. Deseo que durante esos 9 días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las sumergirás en este mar de mi misericordia. Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Lo harás en esta vida y en la vida futura. Y no rehusaré nada a ningún alma que traerás a la fuente de mi misericordia. Cada día pedirás a mi Padre las gracias para estas almas por mi amarga pasión. Ahí queda un poquito más claro de tu pregunta, ¿verdad? Entonces, Dios nos está dando esta oración para que le pidamos con el mérito de la pasión de su Hijo Jesús. Entonces, en el diario 299 explica un poquito más. Una vez el confesor me mandó preguntar al Señor Jesús por el significado de los 2 rayos que están en esta imagen. Durante la oración oí interiormente estas palabras. Los 2 rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Así es. Un padre está dedicado a sus hijos, ¿no?
Para nuestro Padre Celestial, su gran propósito es que sus hijos estén con Él en el cielo. Para esto tuvo que enviar a su Hijo unigénito al mundo para ser crucificado para que fuéramos redimidos. Te encargo Juan 3, 16 al 21. Sí, es que yo recordaba antes las palabras del santo doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, cuando él decía lo que tú has explicado antes, que el rigorismo lo utiliza el demonio para alejar a las almas de Dios, el meter ese miedo de verdad. Exactamente. Pues vamos entonces a leer Juan 3 del 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Ahí volvemos a ver que dice que Jesús vino, trajo su luz a la oscuridad, ¿verdad? Eso va a ser muy significativo cuando hablemos de la imagen de la Divina Misericordia. Te encargo, por ejemplo, diario 1588, que se parece a Juan 3, 16. Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Exacto. Hoy nos vamos a concentrar en la fiesta del Domingo de Misericordia, la cual celebra la Iglesia una semana después de la resurrección de nuestro Señor. En este día todos somos sumergidos en su misericordia y derrama sobre nosotros infinitas gracias. La fiesta de la Divina Misericordia se celebra el 8º día después del Domingo de Resurrección. Octava significa el 8º día de una fiesta. Si nos referimos al Domingo de Pascua como el primer día, el 8º día viene siendo el Domingo de la Divina Misericordia. Este día fue elegido por Cristo. El razonamiento de esto comienza con los judíos. Las raíces del cristianismo provienen de ahí, de los judíos, ¿no? Como tal, hemos adoptado muchas de sus tradiciones de oculto religioso y prácticas quirúrgicas. Uno de esos ejemplos involucra las fiestas religiosas y cómo se celebran. Por ejemplo, el calendario hebreo tiene varias fiestas que el pueblo celebra en el transcurso de 8 días, y entonces estos 8 días son especiales y se celebran con el objetivo de la fe judía de crecer más cerca a su Dios, ¿no? En el transcurso de todos los días festivos se dedican a darle honor y adoración a Dios, alabando y agradeciendo las muchas bendiciones recibidas de Él. Para comprender mejor el significado del 8º día, podría ayudarnos a mirar nuestras fiestas católicas. Por ejemplo, nosotros tenemos la octava de Navidad y la octava de las Pascuas, ¿no? Entonces, antes teníamos la octava de Pentecostés y la octava de Corpus Christi, pero sin embargo, después de recientes reformas, ahora celebramos solo la Navidad y la Pascua. Comencemos con la Navidad. ¿Cuándo comienza la Navidad? La temporada navideña técnicamente comienza el 25 de diciembre. Empieza cuando una señora le preguntó una vez en una clase y le dije, ¿qué día empieza Navidad? Y una señora dice, el día que pongo mi árbol. O sea que dije, no, esa no es la respuesta bien. Le dije, ya le expliqué. Celebramos el 8º día, el día primero, que viene siendo el 25 de diciembre. Entonces, el 8º día viene siendo el 1 de enero. El 1 de enero es un día muy grande también en la iglesia porque celebramos el Día Madre de Dios. Entonces, el 25 de diciembre es la celebración del nacimiento de nuestro Señor y el 1 de enero es la solemnidad de María, Madre de Dios. Se celebran como una sola fiesta llamada Navidad.
Esto se debe a que no se puede separar el nacimiento de Cristo de María, su madre. La razón por la cual las festividades judías duraban 8 días fue porque el 8 es significativo de una tradición judía. La razón de eso es que la Biblia, el número 7 es un número perfecto, es un número divino de clausura en el reino natural. Por ejemplo, Dios realiza el trabajo de creación en 6 días y el día 7 descansa. Ese día ya había terminado su obra, ¿no? El día 7 es uno de los números más poderosos en el judaísmo, que representa el pacto de Dios con el hombre, así como la creación. El número 7 simboliza la totalidad del mundo natural. Ya que el 8 viene después del 7, tiene un significativo espiritual que va más allá del reino natural. Ellos lo vieron como un número que simbolizaba nuevos comienzos y es el nuevo de la finalización en el reino natural. O sea que del 8 en adelante para ellos es la eternidad, es el reino de Dios. ¿Por qué Dios esperó tanto para darnos el gran día de misericordia? Porque ahorita es cuando estamos viviendo el tiempo de la misericordia de Dios. De hecho, no es una fiesta según San Agustín y San Gregorio Naciano de las constituciones apostólicas de la iglesia. Ya teníamos esta fiesta en la iglesia primitiva. Se celebraba el domingo después de la Pascua como una gran fiesta llamada en el oeste Dominica in Albis, o sea, el domingo de blanco. Este día era tiempo del perdón de todos los pecados y el castigo que fue en acumulación de los 8 días de celebraciones de Pascua, o sea, un compendio de días de 8 días, ¿verdad? A lo largo de los siglos, el domingo después de Pascua, ahora domingo de la Divina Misericordia, ha tenido varios títulos en días anteriores. Por ejemplo, antes del Segundo Vaticano, le referían a este día como Domingo Bajo, Domingo después de Pascua y Domingo de Quasimodo. O sea que ya existía esta fiesta, pero no se le ponía el énfasis que se merecía, ¿verdad? Y todo eso pasó antes del Segundo Vaticano, ya estaba la fiesta establecida. Lo que hizo Juan Pablo II fue volverla a restablecer. Como ven, esta fiesta realmente no era una fiesta nueva, sino no la conocían ni la daban la importancia que se merecía. Entonces, como mencioné antes, la Madre Iglesia instituye días festivos de acuerdo con las necesidades de sus hijos, o sea, los fieles. No se estableció una nueva fiesta, sino que se puso el énfasis dándole el lugar que merecía la gran misericordia del Padre Celestial hacia sus hijos pródigos. Entonces aquí se ve, es una devoción del Padre a sus hijos, porque como quiere que estén con él, estaba viendo que estábamos en la calle, dijo, vale más que haga algo, ¿verdad? Entonces mandó su hijo. Por eso se detuvo una provisión hasta que Juan Pablo II la pudiera realizar, esta devoción. Bueno, además, fíjate de una cosa, que esto se lo pide el Señor a Santa Faustina antes del Concilio Vaticano II, en los años 30, cuando además todavía estaba el Vetus Ordo, estaba la misa tradicional, estaba el calendario pues anterior, todo eso, es decir, que lo quiere que se instituya ya, desde ese momento, que se le dé ese énfasis, como dices tú, al domingo posterior, al domingo de resurrección, esa octava, que ese 8 es símbolo, signo de plenitud. El 8 significa plenitud, la plenitud de la misericordia, la fiesta de la misericordia. Exactamente. Entonces, quizás se hubieran admitido antes esta devoción, antes del Segundo Vaticano, se nos hubiera vuelto a olvidar o enfriar otra vez, ¿no? Como la fiesta de Corpus Christi, ya ves, la instituyeron y ya con el tiempo se necesitó otra devoción del Sagrado Corazón. Entonces, en 1950-60 no era el momento, porque entonces no estábamos viviendo todavía la Divina Misericordia. Ahorita sí es la hora de misericordia. Entonces tiene que ver mucho en el tiempo de Dios, ¿verdad? Los sedevacantes, por ejemplo, dicen, no la acepto porque fue después del Segundo Vaticano. Pero es que no ven la mano de Dios y que... Estaba antes del Concilio Vaticano II pidiéndolo, no fue después, fue antes. Antes, exactamente. Claro. Algunos sacerdotes le dijeron a Santa Faustina que le preguntara a nuestro Señor que por qué era este día tan especial y sabía por qué quería esta fiesta. Entonces le dice Santa Faustina, te encargo el 341. Pero Jesús, debo decirte todavía una palabra.
Estoy muy sorprendida de que me ordenas hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras esta fiesta, según me dicen, ya existe. Es lo que decías tú, ya existe. Pensaba Santa Faustina, si esto ya existe. Entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó, ojo a lo que le dice el Señor. ¿Quién de entre la gente sabe de ella? ¿Sabe de esta fiesta, de la misericordia? Nadie, dice el Señor. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Yo aquí, si me permites, Silvia, animaría, si hay algún sacerdote que está viendo esto o algún feligrés que anime a los sacerdotes que todavía no lo hayan hecho a que bendigan la imagen de la Divina Misericordia justamente ese domingo, en ese día de fiesta. Sí, sí, qué bien. Se podría decir que se restableció una fiesta que ya estaba instituida desde el siglo XVII, ¿no? Sí. Que casualmente ya había establecido muchos años antes del Segundo Vaticano. Muchos sedevacantes no aceptan esta devoción porque dicen que proviene del modernismo. Desgraciadamente, sí ha entrado el modernismo a esta devoción, incluso hasta personas de puestos muy altos en la iglesia, pero ya hemos tocado el tema de la auténtica misericordia y la falsa misericordia, ¿no? Entonces, ya establecido el día de la iglesia de que da gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por su amor misericordioso para nuestra salvación. Quería tenerlos con Él tanto, y era el amor tanto a sus hijos, que nos tuvo que dar una manera de llegar a Él. Como dijo el Papa Juan Pablo en su discurso en su Regina Caeli, el Domingo de la Misericordia de 1995, toda la Pascua es como un solo día, y el domingo de octava está destinado a ser un día de acción de gracias por la bondad que Dios le ha mostrado al hombre en todo el misterio. Muchos creen que todo lo que muchos creen que la Pascua termina con el domingo de resurrección, sino que está empezando la octava. Entonces, Dios nos dio la novena de la Divina Misericordia para que sigamos en ese espíritu, ¿no? de la Pascua. Entonces, se acaba el domingo de resurrección, pero seguimos con las oraciones de la novena y se termina el día antes del domingo de misericordia. Entonces, nosotros como los judíos seguimos celebrando como los judíos los 8 días. No se acaba el domingo de resurrección. Seguimos toda la semana. Como les dije, nos dejó Dios la Divina Misericordia novena para que sigamos en ese aspecto espiritual, ¿verdad? Y centrados en la Pascua. El domingo de Pascua comienza la nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha llegado. Te encargo, Arturo, Corintios 2. 2 Corintios 5 del 17 al 19. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios, reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Bien. La caída del hombre en el jardín canceló la relación del domingo de Pascua, por decir así, ¿no? Pero hoy se considera una nueva creación con Cristo, ya que Él ha abierto las puertas del paraíso para los méritos a través de su sacrificio para nosotros en el Calvario. Toda la humanidad ha sido redimida, pero tristemente no toda la humanidad será salvada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere cooperar, ¿verdad? Quieren seguir en la oscuridad, como dice uno. Te encargo 1698. El diario de Santa Faustina dice así: pero qué horror. También hay almas que rechazan voluntaria y conscientemente esta gracia y la desprecian. Yo te puedo contar en este sentido, Silvia, cuando hemos repartido algunos años durante el Domingo de la Divina Misericordia, que repartimos las imágenes de Santa Faustina, de la Divina Misericordia, la información, hay mucha gente que lo rechaza y le dices, pero si es gratis, es simplemente información que es de la Misericordia de Dios, que no me interesa, que no me interesa. Los rechazan, como dice aquí, ni siquiera eso. Hay almas que rechazan voluntaria y conscientemente esta gracia y la desprecian, aun ya en la agonía misma,
Dios misericordioso da al alma un momento de lucidez interior y si el alma quiere, tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero a veces en las almas hay una dureza tan grande que conscientemente eligen el infierno, frustran todas las oraciones que otras almas elevan a Dios por ellas e incluso los mismos esfuerzos de Dios. Sí. Ahorita que dijiste lo que dijiste tú, me acuerdo también, por ejemplo, de lo que le dijiste antes, que mucha gente, el demonio lo usaba para que la gente le diera miedo y no quisiera acercarse a Dios en la confesión, ¿verdad? Aquí también se me vino a la mente que las personas, por ejemplo, sedecantes, no me gusta la palabra, pero pues nomás por usarla, ¿no? El demonio también usa su buena intención de no querer tener nada nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas necesitan también la misericordia de Dios, pero les dicen, no te acercan a esa devoción, que es de aquí, es de allá? Eso también es el malo, ¿verdad? Porque entonces esas personas se van a salvar, no sé cómo, pero aquí nos está dando Dios los medios de hacerlo. Y si tenemos la confianza en Dios que debemos de tenerlo, lo vamos a lograr. San Agustín dijo, el mismo Dios que nos trajo al mundo sin nuestra ayuda, no nos puede salvar sin la ayuda de nosotros. Entonces, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir como Él nos está pidiendo para poder alcanzar la gloria que quiere darnos junto con Él. Entonces, veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1426. 1426. Espérate un segundo que te lo tengo que buscar porque ese no lo tenía preparado. 1426. Vamos a ver. Aquí está. La conversión a Cristo, trata sobre la conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo. Pues sí, es que claro, si no, es imposible. Sin conversión no hay salvación. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. 1426 dice así. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, que la tradición la llama concupiscencia, y que permanecen los bautizados a fin de que sirva de prueba que en ellos, en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y a la vida eterna, a la que el Señor no cesa de llamarnos. Sí. Nosotros, la naturaleza humana todavía está rota y todavía luchamos con el sentido de concupiscencia o inclinación al pecado o pecado original, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que seremos probados por, como dicen las Escrituras, bendito el hombre que soporta la prueba cuando ha resistido la prueba, que recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vamos a ver qué nos dice Santiago en el primer capítulo 12:15. Sí, Santiago dice así en el capítulo 1: feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Así es, síguele por favor. Santiago 2, capítulo 2, del 12 al 13. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia
Se siente superior al juicio. Esto significa que el mundo todavía está en una especie de desastre, por decir, ¿no? Ya que todavía nos volvemos hacia nosotros mismos en lugar de volvernos a nuestro Señor, nuestro Creador, cual resulta en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, y seguimos cayendo en los mismos pecados, ¿verdad? Veamos lo que le dice Jesús a Faustina en el diario 1087. Cuando decidí un día ejercitarme en cierta virtud, caí en el defecto contrario a esa virtud 10 veces más que en otros días. Por la noche, mientras reflexionaba sobre por qué hoy caía de manera tan excepcional, oí estas palabras: has contado demasiado contigo misma y muy poco conmigo. Comprendí la causa de mis caídas. Ahí está, o sea, se nos olvida, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Entonces, ella, después de este capítulo, dice ella que cada vez que caía, iba al Santísimo, se echaba en sus rodillas y le pedía perdón a Jesús. Le decía, dame la gracia para poder esta tarde conquistarme, como decía ella, ¿verdad? La salvación nos llega a través del sacrificio de Jesucristo. Pagó por nosotros en la cruz. Sin embargo, todavía tenemos que pasar por esta vida de tribulaciones y pruebas a través de este valle de lágrimas y llevar nuestras cruces de tal manera como lo hizo Jesús. Podemos ver que dado la Pascua es el primer día de nuestra creación, ¿no? Todavía tenemos que perseverar durante los próximos 8 días que son simbólicos de nuestra peregrinación aquí en la tierra llamada vida. Aunque somos redimidos, no estamos en nuestro verdadero hogar con Dios todavía, así como los israelitas después de la Pascua y la liberación de la esclavitud en Egipto estaban vagando por el desierto. Nosotros estamos en un peregrinaje de vida hacia nuestra tierra prometida que está en el cielo con nuestro Padre Celestial. Terminaremos y entraremos en el reino sobrenatural de la eternidad y que simbólicamente sucederá en el 8º día de nuestro viaje hacia Dios. Todo lo que hagamos en esta vida debería estar preparándonos para estar listos para ese día. Este es el día cuando Jesús, el novio, vendrá por la novia que es la iglesia, ¿no? Entonces veremos, es muy importante estar listo porque no podemos saber qué día nos habla Dios, ¿verdad? Y el día que nos habla es el día 8º cuando entramos a la eternidad. Entonces, por favor, te encargo Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Así. De acuerdo con la tradición judía, todo buen judío deseaba llevar a su novia, pura y virgen, a su casa para presentársela a sus padres. Asimismo, Jesús, el novio, quiere llevar a su novia, que es la iglesia, o sea, nosotros, con la Virgen, en la ceremonia nupcial en la eternidad, ¿no? Esto requiere que ella se vista de blanco y que esta mancha no tenga pescados que son manchas. El vestido blanco viene siendo el alma de cada persona. Entonces, en la confesión, haz de cuenta que vamos y nos desvestimos y lavamos el manto blanco que es de la boda de nosotros para llegar sin mancha a nuestro Señor, ¿no? Sí. El problema es que somos pecadores y ninguno de nosotros está completamente impecable. Tomando esto en cuenta, Jesús tiene un dilema. Él quiere venir por su novia el 8º día,
Claro que todos tenemos un octavo día diferente que siendo el día que Dios nos habla fuera de este mundo. Jesús quiere venir por su novia y quiere que ella esté impecable, pero no vamos a estar en esa condición. Nuestro vestido de boda, nuestra alma, probablemente todavía tendrá manchas. La mancha será en forma de pecado aún no perdonado o el castigo temporal que permanece incluso después de que nuestros pecados hayan sido perdonados. La mancha del pecado no perdonada se lleva fácilmente al sacramento de la confesión, donde el sacerdote dice que te absuelve de tus pecados y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Uno tiene garantizado el perdón. La razón principal por la que queremos buscar y recibir el perdón sacramentalmente y no ir sencillamente y hablar con Dios en privado es porque Dios quiso que los sacramentos se administraran a través de su iglesia. Jesús tenía la autoridad de perdonar los pecados aquí en la tierra, o sea, tenía máxima autoridad. Cuando uno tiene máxima autoridad, también tiene el poder de delegar a sus discípulos el poder de perdonar los pecados. Por favor, Juan 20. Juan 20, del 21 al 23, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Muy bien. Jesús les dijo a sus discípulos la sucesión apostólica, ¿no? Todos los sacerdotes tienen la autoridad de perdonar los pecados. Jesús les dio a los apóstoles la autoridad para dar absolución. El cielo sigue lo que dice Jesús, entonces si Jesús nos absuelva por medio de un sacerdote, lo tenemos que creer y aceptar. Jesús le dijo a Santa Faustina en el diario 1602. Hoy el Señor me dijo, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón, y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario. El mismo Cristo nos está esperando. Solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Una vez que estaba dando una clase, leyó una señora este pasaje, y estamos hablando del manto blanco, el vestido de novia blanco que llevamos todo el día de nuestra boda, ¿no? Entonces la señora tuvo un pensamiento y dijo que volvió a leer, cada vez que te vayas a confesar, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza. Dice que ella cuando leyó eso se imaginó que sumergió su vestido blanco en la misericordia de Dios. Entonces cuando se lo volvió a poner, dice que ya se lo puso sin mancha. La otra mancha con la que tenemos que lidiar es el castigo temporal, lo cual permanece en el alma aún después de que los pecados sean perdonados, ¿no? Quizá la palabra castigo sea un poco no totalmente apropiada porque es más bien una disciplina amorosa, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo aquí que nos dieron nos dan de chiquitos en catecismo, yo creo, de un niño que está jugando con la pelota muy cerca de la ventana y le dice al papá, no juegues con la pelota ahí enfrente de la casa porque vas a quebrar la ventana. El niño se asusta, se va a su cuarto y se va el papá y sale con la pelota, entonces quiebra la ventana. Entonces llega el papá, claro que lo primero que ve es la ventana quebrada y el niño está en su recámara sentadito muy triste. Entra el padre y le dice, hijito, te perdono,
Pero antes de que el niño se emocione demasiado, el padre le dice, pero porque te quiero y porque quiero que aprendas de tu desobediencia, te voy a dar una consecuencia. Vas a tener que trabajar para reponer la ventana. Yo la voy a comprar, pero tú me vas a pagar a mí. Veamos lo que enseña la iglesia sobre el pecado. El Catecismo 1472. Las penas del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Sí. Las consecuencias por nuestros pecados y faltas las paga uno aquí en la tierra por medio de sufrimientos, tribulaciones, enfermedades o en el purgatorio, ¿no? Incluso muchas veces yo cuando tengo dolores, cuando me siento mal, cuando estoy pasando por una dificultad, le ofrezco a Dios ese dolor por el tiempo que tuviera yo en el purgatorio, ¿no? Aunque nuestros pecados son perdonados, siguen siendo consecuencias porque nuestros pecados afectan no nomás a nosotros individualmente, sino al resto del cuerpo de Cristo y la orden moral. El pecado crea desarmonía en el universo de Dios. ¿Y cómo nos deshacemos de este pecado temporal para que nuestro vestido de boda nos limpie y que el alma quede sin mancha? La Iglesia tiene un don conocido como indulgencia plenaria, una tremenda gracia que se nos da de la tesorería de la Iglesia. El Domingo de Misericordia nos da una oportunidad de ganar una indulgencia plenaria diaria, una gracia otorgada por el tesoro de la Iglesia adjunto a una oración o una acción que quita todo castigo temporal debido a los pecados ya confesados. Como les dije antes, recuerden que todos los peores pecados son perdonados en el confesionario. Sin embargo, debemos reparar el daño que han hecho al orden moral del universo de Dios y al cuerpo de Cristo. Como hemos dicho, nuestros pecados tienen consecuencias. La palabra plenaria significa completo. Hoy también hay oportunidades para obtener indulgencias parciales que quitan no todo el castigo, sino parte del castigo que debemos. La Iglesia enseña que podemos obtener indulgencias para nosotros mismos o para un alma que ya está en el purgatorio, pero no a una persona que todavía vive. Te encargo el 692. Oh Jesús, mi amor se extiende más allá hasta las almas que sufren en el purgatorio y quiero expresar mi misericordia hacia ellas mediante las plegarias que tienen las indulgencias. La divina misericordia es insondable e inagotable, como Dios mismo es insondable. Santa Faustina, cada vez que hacía un acto de caridad o algo que tenía que hacer de obediencia, le ponía este énfasis en la indulgencia y nunca lo ofrecía por ella, sino por las ánimas del purgatorio. Muchas personas creen incorrectamente que las indulgencias son aún más reglas y regulaciones católicas que se pueden usar como crédito adicional, ¿no? No es así, es una forma de ganar más gracia para nosotros mismos o para un ser querido fallecido por quien elegimos orar, que pensemos está en el purgatorio. Santa Faustina nos dice, aquí las palabras de nuestro Señor en el diario 1226. Hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi Iglesia y ofrécelas en su nombre.
O si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Ahí está, Jesús siempre le pedía a Santa Faustina que rezara por las ánimas del purgatorio, ¿no? Hay muchas oraciones de acción mediante las cuales podemos obtener indulgencias plenarias. Hay 4 principales. Esas vienen siendo adoración del Santísimo, mínimo de 30 minutos. Las estaciones de la cruz. Rezar el rosario dentro de una capilla o una iglesia o leer las Santas Escrituras un mínimo de 30 minutos. Solo podemos obtener una indulgencia plenaria al día. Sin embargo, no hay límite para la cantidad de indulgencias parciales que podamos obtener. Recibiremos una indulgencia parcial por nuestros esfuerzos. Estas 4 prácticas son fuentes de tremenda gracia, independientemente de que obtengamos las indulgencias adjuntas o no. Debemos hacerlas parte de nuestra vida espiritual. O sea, como un niño chiquito le dicen, si haces esto, te voy a dar esto. Si haces aquí, te voy a llevar al parque o algo, ¿no? Nosotros somos adultos, entonces no debemos hacer estos actos, por ejemplo, de misericordia, porque queremos que Dios nos dé algo, ¿no? Sino que tiene que salir de nuestro corazón y porque realmente estamos tratando de ayudar al prójimo, ¿no? Entonces Dios ve el corazón que tenemos y nos da la indulgencia si estamos bien dispuestos. Si podemos obtener una indulgencia plenaria, la Iglesia cree que debemos seguir con cierta condición lo siguiente. Ir a la confesión dentro de 20 días posteriores al primer acto de confesión, ya sea un acto de caridad, un rosario o adoración. Se puede aplicar a varias indulgencias plenarias para recibir la Sagrada Comunión por cada vez que realizamos el acto de indulgencia. Si hacemos actos de caridad, por ejemplo, dar limosna 3 días consecutivos, tendríamos que comulgar los 3 días consecutivos. Número 3, oramos por las intenciones del Santo Padre y decimos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria por sus intenciones. Tengan en cuenta que si estamos en estado de gracia, podemos confesarnos hasta 20 días antes o después del acto de la indulgencia. Pero si no estamos en el estado de gracia, debemos confesarnos dentro de 20 días antes del acto de la indulgencia para recibir la Sagrada Comunión dignamente. El último requisito para obtener una indulgencia es de no tener apego a ningún pecado, que es algo muy difícil, ¿verdad? Incluso no tener ningún apego a ningún pecado venial. Si esto no es fácil, sin embargo, todavía tenemos que obtener indulgencia parcial. O sea, si podemos obtener una indulgencia plenaria, si no tenemos ningún apego a pecado, y si todavía tenemos, de toda manera nos toca la indulgencia parcial. Algunas indulgencias están disponibles en 2 situaciones. Número 1, cuando no llenamos los requisitos para recibir una indulgencia plenaria adjunto a una acción. O 2, cuando la Iglesia no haya adjuntado una indulgencia plenaria a un acto o una oración. Así que pase lo que pase, cuando traemos buena intención de obtener una indulgencia, es solo una cuestión de que si vamos a reunir suficientes gracias para una indulgencia plenaria o una parcial. No obtenemos toda la indulgencia plenaria, pero sí vamos a recibir gracias de la indulgencia parcial. Actos piadosos también cuentan. Por ejemplo, puede ser al hacer la señal de la cruz con mucha reverencia, el rosario en privado, elevar los pensamientos a Dios a una manera piadosa, adorar a Jesús en la Sagrada Eucaristía, hacer una comunión espiritual, por un momento enseñar o asistir a una clase de catecismo, ayudar, venerar a un santo en el día onomástico de él o ella, y luego dar almas ayudando a los pobres o los desamparados. Estos son algunos de los aspectos de las indulgencias parciales disponibles para nosotros como parte de la Iglesia militante. Es posible que tengas algo de apego al pecado y el requisito de eliminar estos apegos no siempre se supera fácilmente. Además, las indulgencias plenarias, la Biblia nos dice que es la oración, el ayuno y la limosna. Todo acto se tiene que hacer con una manera desinteresada. Por ejemplo, no quieras rezar todo el día y nomás por pedir por ti y nomás por tus necesidades, ¿no? O ofrecer un ayuno porque dices, ay, qué suave, voy a bajar unos pocos de kilos. O sea, ahí te estás metiendo en amor propio, ¿no? Y o tampoco dar una limosna porque te gusta que tu párroco vea que
que estás dando dinero a los pobres, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una manera desinteresada. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué debemos hacer si queremos obtener alguna posibilidad de quedar impecable cuando Jesús venga por nosotros? Parece difícil, incluso imposible para la naturaleza humana rota, pero en su infinita bondad, nuestro Padre Celestial nos ha dado una manera más, la fiesta de la Divina Misericordia. Para aquellos que no pueden eliminar todo el castigo temporal en esta vida porque no tienen el amor perfecto, la contrición perfecta o el despego perfecto del pecado, no todo está perdido. Jesús nos ha dado la mejor manera de toda la extraordinaria gracia del Domingo de Misericordia. Te encargo, Arturo 699. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Sí. Sobre Divina Misericordia, Jesús le dijo a Santa Faustina que el alma que fuera a confesarse y recibiera la Sagrada Comunión obtendría el perdón completo por los pecados. Si alguna vez has deseado estar completamente nuevo o limpiecito, esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo. Esta es una promesa extraordinaria de nuestro Señor. El Domingo de la Misericordia, cuando cumplimos con las condiciones de una confesión válida y recibimos la Sagrada Comunión, queda completamente limpio tu corazón de pecado y de castigo. Les queda el vestido de novia sin mancha, impecable. Esta gracia se aplica a cualquier misa de domingo. La misericordia no tiene que ser una misa a las puras 3 de la tarde, incluso puede ir uno a la misa el sábado de vigilia, ¿no? Cualquier misa será suficiente ese día. El punto importante es de entender que necesitamos estar preparados para recibir la gracia extraordinaria. Nos prepara para estar impecables, para recibir el novio en el 8º día, o sea, el día que nos habla Dios de este mundo. Él venga por nosotros en el 8º día para llevarnos a presentarlos a su Padre y a su Madre en el cielo. Por lo tanto, podemos ver que Jesús exigió que este día de Domingo de Misericordia se festejara en el día de la octava de la Pascua, el día que representa el nuevo comienzo y la entrada a la eternidad. Después de recibir una gracia ofrecida en este día, podemos entrar en la eternidad sin mancha, completamente preparados para ser llevados al cielo y presentarnos a nuestros padres celestiales. Esto está ya más allá de lo increíble, más allá de la imaginación. Solo un Padre Celestial tan amoroso y tan misericordioso podría hacernos este regalazo, ¿verdad?, que nos hizo de su misericordia. La extraordinaria promesa nos limpió de todo, hasta incluyo la última participación de la Divina Misericordia. Ahora, esto nomás incluye los pecados del día que te confesaste hasta ese día, ¿no? Pero no incluye los pecados del futuro. Muchas personas creen que ya con eso es una indulgencia plenaria, pueden hacer lo que quieren, ¿no? Esa es la falsa misericordia. Entonces, a partir del Domingo de Misericordia, todo lo que hiciste hasta ese día queda totalmente limpio, ya no existe, ¿verdad? Pero de ahí en adelante tienes que seguir tu vida sin volverse a manchar, y claro que lo vas a volver a hacer, pero está la confesión. Esta devoción es para volvernos a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. De hecho, esta extraordinaria promesa del Domingo de la Divina Misericordia es tan grande que ha sido comparada con el bautismo.
El único otro día de tu vida que estás idéntica al día que te bautizaron es el día del Domingo Misericordia, si hayas confesado y hayas recibido a nuestro Señor dignamente. Entonces, por supuesto, eso supone que cumplimos con las condiciones de Jesús que le dio a Faustina de ir a confesarse, ¿no? Necesito agregar algo aquí. La confianza es clave. Lo que Jesús quiere para nosotros es que confiáramos en Él y que se nos quite el miedo, ¿verdad? Tenemos que acercarle a Él. Muchas veces en el diario se ven conversaciones con Faustina que le dice él, hija mía, no me tengas miedo, acércate, aquí estoy tu Padre amoroso, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo que le estaban tratando de hacer con esta devoción. Te encargo el diario 1485. Hija, no hables más de tu miseria, porque yo ya no me acuerdo de ella. Escucha, niña mía, lo que deseo decirte. Estréchate a mis heridas y saca de la fuente de la vida todo lo que tu corazón pueda desear. Bebe copiosamente de la fuente de la vida y no pararás durante el viaje. Mira el resplandor de mi misericordia y no temas a los enemigos de tu salvación. Glorifica mi misericordia. Ahí está. Esta conversación fue con Faustina un día con nuestro Señor que se sentía ella pues muy decepcionada de sus caídas, ¿no? Pero vemos aquí las palabras de nuestro Señor que es tan amoroso y le dice que no tenga miedo a acercarse a Él, ¿verdad? Mira el resplandor de mi misericordia y no temas los enemigos de tu salvación. Los enemigos de nuestra salvación vienen siendo la complacencia que tenemos, ¿no? Nuestras debilidades, el apego al pecado, falta de virtud. Es importante señalar, sin embargo, que esta gracia no es automáticamente efectiva sin ningún esfuerzo de nuestra parte. No podemos tener la intención de permanecer viviendo en el estado de pecado sin deseo de conversión. Si estamos viviendo en un estado perpetuo de pecado mortal, no nos va a servir la devoción, para eso no es. Esto sería una burla para Dios, que lo ve todo y que es un Dios de consecuencias. Tenemos que hacer todo lo posible para liberarnos de esta atadura de Satanás. Donde lo hagamos, entonces podemos abrir las puertas de nuestro corazón para recibir la gracia de Dios y el amor misericordioso de Dios. Todo es difícil en la vida de la conversión, pero Dios nos está dando todo lo que necesitamos para poder, antes que nada, la gracia, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar la gracia y tenemos que saber que esa gracia nos va a penetrar el corazón y que nos va a hacer a ese cambio, nos va a ayudar con ese cambio. Vamos a volver a caer, sí, claro, pero cada vez que caemos nos está reforzando un poquito más, nos da tiempo de reflexionar y decir, bueno, ¿por qué caí esta vez? ¿Qué hice? Cuando vuelve uno a caer es lo que quiere Dios, que hagas un examen de conciencia y te preguntes, ¿qué pasó? ¿Por qué no me fijé? Bajé la guardia, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Entonces, cada vez que caigamos, quiere Dios que nos analicemos para ver qué fue lo que pasó y entonces ya no se convierte en un momento de debilidad, sino en un aprendizaje positivo, ¿verdad? Te encargo el diario 1488. Niña mía, has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada que te quitan la posibilidad de ejercitarte en las virtudes. Todas las tentaciones juntas no deberían ni por un solo instante turbar tu paz interior, y la irritabilidad y el desánimo son los frutos de tu amor propio. No debes desanimarte, sino procurar que mi amor reine en lugar de tu amor propio. Por lo tanto, confianza, niña mía, no debes desanimarte, sino que has de venir a mí para pedir perdón, porque yo estoy siempre dispuesto a perdonarte. Cada vez que me lo pides, glorificas mi misericordia. Sí, es imperativo que tengamos alguna ratificación de la voluntad, ¿no? Lo que significa que lamentamos nuestras faltas, de nuestro pecado. Tenemos que hacer todo lo posible para enmendar nuestras vidas. No significa que vamos a ser perfectos, pero solo significa que haremos nuestro esfuerzo y cambio de corazón es necesario para recibir el domingo de las gracias de la divina misericordia. Entonces aquí ya te encargo para terminar con el catecismo, estos párrafos del 1450 al 1453. Se titula Los actos del penitente, el 1450. La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto, en su corazón contrición, en la boca confesión, en la obra toda humildad y fructífera satisfacción.
Ahora viene los capítulos del 1451 en adelante que dice, se titula La contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. 1452. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. 1453. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Sí. La manera de recibir la gracia del Domingo de la Divina Misericordia es a través de la recepción física de los sacramentos. Ahorita pues muchas personas dicen que no pueden, ¿verdad? Pero entonces voy a mandarte una oración, Arturo, para que pongas en el programa, para que la que la quieran hacer, ¿no? Pueden hacer una confesión, por ejemplo, un acto de contrición por ahorita, y comulgar espiritualmente siempre y cuando vayan y se confiesen en cuanto puedan, ¿verdad? Entonces, no es una varita mágica, sino que poder de la gracia de Dios. Se recibe a través de los sacramentos. En este día recibimos las gracias que necesitaremos como una eliminación a todo castigo temporal para recibir la gracia del Domingo de Misericordia. Entonces, tienen 2 semanas para irse a confesar. Si no tienen a dónde ir y tienen que subirse el carro o irse a otra parroquia, hagan, ¿verdad? Porque es un día muy grande, entonces no sabemos el día y la hora, ¿verdad? Entonces puede decir uno, bueno, este año no voy a poder, el año que entra ya no va a estar todas las iglesias cerradas. No sabemos si vamos a llegar el año que entra, ¿verdad? Entonces háganlo ahorita, díganle a Dios que les ponga los medios de irse a confesar. Una vez me acuerdo, estaba mi esposo en el hospital, era Domingo de Misericordia y no me pude confesar, entonces le pedí a Dios, le dije, quiero confesarme, no pude, ¿qué puedo hacer? Entonces, cuando íbamos a la casa del hospital, llegué a una farmacia a comprar unas medicinas que le había recetado el doctor, y cuando entré a la farmacia, volteé hacia una esquina, estaba sentado un sacerdote, y entonces me vio y vio que lo seguía volteando, y se imaginó que quería hablar con él y me dijo que viniera con él. Pues me confesé en la farmacia. Pero entonces le dije a Diosito, ponme los medios, por favor, me sentía tan mal. Y llegando a la farmacia estaba el sacerdote sentado, dije, bueno, qué cosa tan grande fue esa, ¿verdad? Y tan lindo el sacerdote. Estaba sentado también esperando su medicamento y sí me confesó. Entonces busquen dónde se pueden confesar, díganle al Señor que les ponga los medios para que lo puedan hacer. Entonces ya para terminar, Arturo, te encargo 1075. Diario de Santa Faustina Kowalska, 1075. Las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte, no seré para ellas juez, sino Salvador misericordioso. En esta última hora el alma no tiene nada en su defensa fuera de mi misericordia. Feliz el alma, que durante la vida se ha sumergido en la fuente de la misericordia porque no la alcanzará la justicia. Qué cosa tan más hermosa, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, Arturo, propagando la devoción de la Divina Misericordia. Pero también ya estamos hablando de la chispa de la Divina Misericordia, ¿no? Cuando tú y yo la pasamos por medio de estos programas, la chispa a las otras personas, ellos también se los tienen que llevar a los demás. Entonces aquí, puede ser un acto también de urgencia plenaria, el llevar la Divina Misericordia a otras personas. Entonces, tienen 2 semanas para ir y acarrear todas las personas que pueden para que se vayan a confesar ese domingo. Entonces, manden este video a las amistades, a los tíos, tías, primas, a todos los que puedan para que les siembre Dios la semilla de querer esa misericordia, ¿verdad? Entonces,
tienen 2 semanas para poderlo hacer, entonces no pierdan la oportunidad. Amén. Bueno, pues el próximo Viernes Santo, si Dios quiere, empezaremos la novena al Domingo de la Divina Misericordia. Empieza el domingo, el Viernes Santo, hasta la víspera, ¿verdad? Hasta la víspera, hasta el sábado previo a ese domingo, esa octava de la resurrección. Y ahí en esa novena nos vamos a preparar para celebrar la fiesta del Domingo de la Divina Misericordia como Dios manda, ¿verdad? Así es. Entonces, si Dios quiere, quedan todavía 2 programas que quiero preparar. El de la semana que entra serían las otras devociones que faltan, por ejemplo, todas las promesas que trae la coronilla que rezamos en la mañana en la oración, lo que le dijo Jesús a Faustina de la hora de las 3 de la tarde, y luego la imagen es una cosa increíble, todo lo que quiere decir la imagen, uno no se imagina, cree que está parado nomás enfrente de una pintura, pero es una cosa increíble, ¿verdad? Entonces falta la última, ya sería cómo vivir como hijos de Dios que ya recibimos la misericordia. Bueno, pues así será, si Dios quiere. Despedimos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Muchas gracias, Silvia, por todo tu trabajo de preparar este programa, todo lo que nos has compartido, y solamente desear que pueda dar muchos frutos santos este trabajo, que la gente lo acoja bien, que la gente conozca más lo que es esta devoción y lo compartan y compartan, como tú has dicho, para que muchos puedan entregar sus vidas a la misericordia de Dios, entregar sus pecados y pedir la gracia de la conversión. Así es. Entonces ahorita tienen ese momento de la misericordia. Entonces las almas tienen que empiecen a propagar esta devoción en cuanto puedan. En cuanto se acabe este programa, hablen a las amistades y díganle, verás, Dios les tiene un regalo muy grande y los quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Muchas gracias, Arturo.